Buenos días, bienvenidos a nombre de Canaco La Paz a la conferencia del día de hoy. Les agradecemos a todos, a todas que nos acompañen y si me permiten hablarles de una breve semblanza de nuestro ponente del día de hoy, el ingeniero Alejandro René Sánchez Sánchez. Él es socio director de SATEC, Servicios de Asistencia Técnica y Comercialización SC. Él es ingeniero industrial egresado del Instituto Politécnico Nacional, ocupando cargos como gerente y director de recursos humanos. Ha sido responsable de todos los procesos asociados a la función de recursos humanos en sectores como automotriz, telecomunicaciones, manufactura, metalmecánica, consumo masivo y cadena de abastecimiento para empresas con operaciones en México y Latinoamérica. Cuenta con diferentes diplomados, cursos y certificaciones mediante los cuales se ha especializado en temas relacionados con negociación con sindicatos, gestión de recursos humanos por competencias, compensación total, desarrollo de habilidades gerenciales, construcción de equipos de alto rendimiento, modelos de gestión de alto desempeño, reingeniería de procesos de negocio, mejora continua y gestión del cambio organizacional. Siempre es un placer y un gusto escucharte, Alejandro. Y el tema del día de hoy es accountability. Espero haberlo pronunciado muy bien. Ahí tú me dices si me corriges, Alejandro, para el tema del día de hoy y te dejo la palabra. No, sí, es correcto, es correcto. Lilia, muchas gracias. Déjenme, estoy aquí tratando de arreglar la cámara, permítanme un segundo. Estoy. Muy bien, no, muchísimas gracias por la introducción, Lilian. Pues bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Vamos a dar inicio con la videoconferencia del día de hoy. Efectivamente, un tema bastante interesante en el sentido primero porque pareciera que esto empezó a ser una moda ya desde hace algunos años. Aunque en realidad, pues el accountability no es algo que esté de moda, simplemente lo empezamos a usar un poquito más en el argot empresarial, pero en realidad el accountability es la suma de tres comportamientos que todos debemos tener, que vamos a ver ahorita en la presentación. Y pues en esta presentación también voy a romper un poco de paradigmas con precisamente desde la parte conceptual del accountability. Hay quien dice que usamos la palabra gringa porque no hay una traducción al español. Y la verdad es que vamos a ver en la presentación en que nosotros, sin aras de querer ser genios, creo que nosotros encontramos una traducción al español de la accountability y la logramos enlazar muy bien con ciertas competencias que necesitamos hoy en el ambiente laboral que nos va a permitir pues alcanzar los resultados y también ser responsables de los resultados que vamos obteniendo. Entonces, déjenme presentar. Ahí está, la podemos ver, ¿cierto? Sí, sí, Ok, sí, se ve. perfecto. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver eh, tres grandes temas en relación a la accountability. Primero vamos a hablar un poco de la accountability visto desde el punto de vista de la administración del tiempo. ¿Por qué desde la administración del tiempo? Porque en el punto 2 de la agenda, ustedes ven una fórmula que dice accountability es igual a responsabilidad, disciplina y compromiso. Sin embargo, tanto la disciplina como la responsabilidad principalmente están estrechamente ligadas a la forma en la que nosotros, desde nuestro rol de líder, y no líder también, porque la accountability no necesariamente para los líderes, logramos administrar nuestro tiempo para entonces poder ser responsables y ser disciplinados en la obtención de los resultados. Entonces, vamos a arrancar en ese primer módulo eh, que hemos titulado La teoría de los monos y su impacto con el tiempo gerencial. En esta parte de la teoría de los monos y su impacto con el tiempo gerencial, eh, dice por ahí, cuidado con la delegación inversa. ¿Por qué hablamos de la delegación inversa? Bueno, primero vamos a definir lo que es el tiempo gerencial. Todos, líderes y no líderes, dentro de nuestra jornada laboral tenemos
que administrar diferentes tiempos, lo voy a llamar así en este momento. Nuestra jornada laboral está dividida en cuatro grandes bloques. El primero es lo que le llamamos nosotros el tiempo impuesto por el supervisor, ¿no? Y el tiempo impuesto por el supervisor es el usado para realizar tareas que el líder requiere y que no puede descuidar sin que reciba algún tipo de penalización inmediata. Es decir, hay una parte de nuestra jornada laboral que es el que tenemos que dedicar a lo que nuestro jefe nos pide. Es así de sencillo, ¿no? Lo que el jefe nos pide y lo que si no lo hacemos, pues corremos el riesgo hasta de perder la chamba. Entonces, esa es una primera parte del tiempo que nosotros manejamos en nuestra jornada, el tiempo impuesto por el supervisor. El segundo tiempo es el tiempo impuesto por el sistema. El tiempo impuesto por el sistema es todo aquel que nosotros necesitamos para dar atención a los requerimientos de nuestros pares, perdón, de nuestros pares, eh, y, eh, y a la generación de networking dentro de la organización, ¿sí? Esta parte del tiempo interpuesto por el sistema es todo aquel que necesitamos para atender lo que conlleva nuestro rol dentro de la organización, responder requerimientos de apoyo de colegas, participar en proyectos conjuntos con otras áreas desde nuestro rol, etcétera, etcétera. Y que este tiempo, si lo descuidamos o no lo aprovechamos de manera correcta, pues lo que va a suceder es que vamos a empezar a perder presencia dentro de la organización. Eh, Vamos a dejar de figurar en los proyectos de la empresa, vamos a dejar de ser tomados en cuenta, etcétera, etcétera. Este es el famoso tiempo que nosotros usamos para el network. El tercer tiempo es el tiempo autoimpuesto, es decir, de mis 8 horas de la jornada, cuando yo quito el tiempo impuesto por el supervisor y el tiempo impuesto por el sistema, pues me queda el tiempo para mí, el que yo me autoimpongo. Solamente que les tengo una sorpresa. En ese tiempo que nosotros ya pensamos que es nuestro, todavía hay una variable que hay que tomar en cuenta y es el tiempo impuesto por el equipo, es decir, aquel que nosotros necesitamos para cuidar a nuestros hijos, para atenderlos, para escucharlos, para darles seguimiento, para revisarles la tarea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todavía ese tiempo interpuesto por el equipo, pues nos va quitando tiempo de nuestra jornada. Cuando nosotros de esa jornada de 8 horas le restamos el interpuesto por el supervisor, el impuesto por el sistema y el impuesto por el equipo, nos queda lo que se le llama el tiempo discrecional. El tiempo discrecional, ahora sí, es el que nos queda a nosotros para hacer nuestra chamba. Entonces, si nosotros creemos que tenemos una jornada de 8 horas para hacer nuestro trabajo, les tengo una mala noticia. En el tiempo que nosotros tenemos para hacer nuestro trabajo depende de cómo administremos los otros tres: el del jefe, el del equipo y el impuesto por el resto de la organización. Entonces, eso es un poco hablar de los tiempos que se manejan dentro de las organizaciones y ver que a los líderes necesariamente, pues la verdad es que no les queda mucho tiempo, por eso tenemos que hacerlo de una manera, tenemos que administrarlo de una manera muy óptima para que podamos pues hacer el trabajo que nos corresponde desde nuestro rol sin necesidad de estarnos sacrificando en el tema de tiempo. Una vez que tenemos claro este tema del tiempo que nos va quedando para hacer nuestra función, me voy a centralizar en la parte del tiempo impuesto por el equipo. Y es aquí donde empieza a vincularse el tema de la accountability con la jornada laboral. Es decir, primero con el tema de la responsabilidad y el compromiso. Y la disciplina también un poco. Eh, Existen en las organizaciones, hay un autor que se llama William Onken Jr., que nos compartió un libro, tiene un libro que se llama ¿Quién tiene el mono? El autor es William Onken. ¿Quién tiene el mono? Es una analogía que el autor hace sobre distintos colaboradores y sus comportamientos dentro de una organización. Él dice que dentro de la organización, él le llama monos, no en un tema despectivo, simplemente para poderlos identificar con el reino animal, pero él les llama monos. Él dice que en la organización hay monos y que esos monos son los que manejan el tiempo impuesto por los miembros del equipo. En la imagen que tenemos ahí, tenemos a un colaborador que se encuentra a su jefe, el colaborador es el que está de espaldas, se lo encuentra en el pasillo y le dice: hola jefe, buen día. Fíjese que tenemos un problema, verá, y le empieza a contar. Y entonces el jefe lo que le dice es: gracias por hacérmelo saber, en este momento estoy apurado. ¿Te parece si lo hablamos después? Y esta es una de las primeras formas, ¿no? Que inclusive cuando veíamos el material anterior de, de cómo convertirnos en un colaborador confiable de la gestión con pares y superiores, les hablábamos un poco de cómo nosotros administramos ese tiempo. En este caso, el jefe le dice: gracias por avisarme, pero después lo vemos. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese momento tiene otras cosas que hacer, tiene otras prioridades y no tiene el tiempo de atender el requerimiento de esta persona. Y si lo hace, pues muy seguramente se va a ver mal el tiempo
de autogestión, pues que el jefe ha definido para ese día. Entonces, este tipo de conductas es lo que William Onken le llama los famosos monos. William Onken dice que en las organizaciones hay cuatro tipos de monos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿sí? Ya sea que ustedes lo hayan vivido como líderes o ustedes lo hayan hecho desde el rol de colaboradores. Entonces, William Onken dicen que hay tres tipos de mono. El primero le llama el mono salmono, el mono gerente. Y esta persona es aquella que domina el arte de delegar hacia arriba, ¿sí? Se la pasa asignándole responsabilidades a su líder. Voy a poner un ejemplo de esto. Vamos a suponer que le pidieron a alguien de compras, a ustedes reporta un comprador, y le pidieron buscar unos proveedores para X proyecto. Y se lo encargaste el lunes y hay que entregar la lista de proveedores para el viernes. Y este cuate el miércoles se acerca contigo, tú eres su jefe, y te dice a las 5:30 de la tarde: oye, jefe, la verdad es que me está costando mucho trabajo encontrar los proveedores que me solicitaste. Eh, Tú no tendrás por ahí algunos que me puedas pasar. Y entonces el jefe, en esta ara de ser un líder que está para servir, ¿verdad? Porque eso también está de moda hoy, que el líder está para servir, le dice: sí, conozco algunos proveedores, déjame los contacto y te aviso. Esto fue el miércoles. El jueves, el jefe llegó a su trabajo, se metió en su rol, entre el tiempo del supervisor, entre el tiempo del sistema, entre el interpuesto por el equipo y demás, pues se le fue el día y se le olvidó el tema de los proveedores, pues porque no está en su radar. Y el viernes, que se tienen que entregar los proveedores, el jefe va y le dice al colaborador: oye, ¿qué pasó con los proveedores que te pedí? Y el colaborador le dice: pues, ¿qué pasó, jefe? Tú te quedaste con esa chamba, tú me dijiste que los ibas a conseguir. Entonces ya le delegó para arriba, ¿no? Ya no se tuvieron los proveedores y ahora la culpa es del jefe. Ese colaborador que le delegó al jefe, ese es un ejemplo del famoso mono samono, monogénero. Después existe el mono pesadilla, es el que gusta de informarte los problemas en el último momento, ¿sí? O sea, es el cuate que va y te informa cuando las cosas no van bien con toda la intención de no dejarte dormir ese día. Y ejemplos de esos podemos tener muchos en las organizaciones. Después existe el mono futbolero. Y el mono futbolero, su principal habilidad es patear la pelota hacia la cancha de las otras áreas con tal de nunca quedarse él con la responsabilidad. Tú le asignas algo y avienta la pelota para otro lado y es el que le preguntas: oye, ¿en qué vamos con este proyecto? No, no sé, la información allá, quedaron aquellos de darme el dato, quedaron aquellos de hacer, por allá la otra área tiene la pelota. Él nunca tiene la responsabilidad, él nunca tiene que hacer nada, siempre la pelota la tienen en la otra cancha. Y existe el mono pimponero. El mono pimponero es una mezcla entre el mono pesadilla y el mono futbolero. Es aquel que anda repartiendo problemas y anda pateando pelotas, pero a nivel organización, o sea, ese cuate para todos tiene. Le reparte al de finanzas, le reparte al comercial, le reparte al de ventas y nunca es su responsabilidad. Entonces, este esquema de los monos tiene que ver con cómo hay colaboradores que evitan, o más bien no demuestran el accountability, cuando el accountability es precisamente la suma de tres comportamientos: la responsabilidad, que no la tienen; la disciplina, que tampoco la tienen; y el compromiso, que tampoco lo tienen. ¿Sí? Entonces, cuando una persona no tiene accountability, no tiene ninguno de estos tres factores, pues se le considera que es un mono dentro de la organización. ¿Sí? No aporta y siempre está repartiendo las responsabilidades y siempre está buscando que alguien más tenga la. ¿Vale? Entonces, quise entrar en esta presentación con la teoría de los monos, porque esta es la base de la ausencia de la accountability en las organizaciones. La cantidad de monos que nosotros llegamos a tener en la empresa y que no solamente no tienen accountability, sino que le provocan problemas a otras personas para que esas personas lo puedan. Eh, ok, ¿qué pasa cuando identificamos a los monos? ¿No? Pues a ver, a los monos hay que alimentarlos o hay que sacrificarlos, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero con esto? La regla número 1 de cuidar y alimentar monos es: deben ser alimentados o sacrificados. De lo contrario, se van a morir de hambre y el líder perderá tiempo valioso en la resurrección o el post-mortem. ¿A qué voy? Todos tenemos monos, no podemos cerrar los ojos, no podemos negarnos a la realidad. Lo que hay que hacer es administrarlos, ¿sí? Saber que tenemos gente en esa organización, saber que de pronto puede haber gente que no tiene nivel de accountability, pero no dejar que eso nos impacte en nuestra accountability, sino que por el contrario tratar de administrarlos y llevarlos hacia otro lado. Ahorita vamos a ver un poquito del trabajar por arriba o por debajo de la línea de la accountability, pero digamos, la primera regla es que hay que administrar. ¿Ah? No los puede uno dejar sueltos porque arman un común. Cualquier mono que anda suelto sin correa arma desastre en la organización.
La regla 2 es que a los monos, la población de monos debe ser coherente con la capacidad de líder. ¿Para dónde voy? Si nosotros somos los líderes que estamos acostumbrados o queremos que todo pase por nuestras manos, más nos vale que seamos unos líderes que administremos muy bien nuestros 4 tiempos que vimos hace ratito, porque si no nos volvemos un lastre para la organización. ¿Cómo empezamos a administrar los monos? Cuando no hay una agenda de por medio, cuando no hay una reunión agendada de por medio, no podemos, nosotros debemos invertirle entre 5 y 15 minutos para atender a nuestros monos, ¿no? En la imagen que vimos hace 2 slides, donde el jefe le dice, gracias por comentarme, pero lo vemos luego, lo que está haciendo es eso, no le está invirtiendo 2 horas a platicar con él porque no lo tiene dentro de su tiempo, le asigna un espacio de entre 5 y 15 minutos para escuchar lo que tiene que decirle el colaborador, para enterarse de las cosas, pero hasta ahí, no le invierte tiempo de más, ¿no? Es decir, cuando no hay una agenda de por medio de reuniones, no le inviertan más de 15 minutos a las charlas informales porque se les va a ir el día. La tercera regla es, deben alimentarse siempre con previa cita. Es decir, ahora la regla 3 es, ¿qué pasa cuando si hay una cita? No andar alimentando monos en los pasillos o a libre demanda. Y esto es muy dado, ¿no? Y afecta mucho el accountability, sobre todo desde el punto de vista del líder. Cuando yo le digo la fase, la terrífica frase de, jefe, ¿tienes 2 minutitos que me regales? Ya fue. Si ustedes son de los que atienden los jefes, tiene 2 minutitos que me regale, les auguro que se les va a ir el día en esos 2 minutos y esos 2 minutos se les van a volver 2 horas. ¿Sí? Hay que cuidar mucho esas frases de regálame 2 minutos o alguien que se les quiera meter a la oficina sin avisarles. Aguas con eso, porque por ahí empieza la repartidera de las responsabilidades, ¿no? Oye, tienes 5 minutos y van y te cuentan y ya te endosaron la responsabilidad de algo. Entonces, no hay que hacer acuerdos en los pasillos, no hay que andar teniendo charlas de pasillos, mucho menos a libre demanda. Si hay algo importante que hay que tratar, traten de agendarlo y destinarle un tiempo para atenderlo, pues en el justo contexto y con el justo interés. La regla 4 es que los monos siempre deben ser alimentados cara a cara, ¿sí? Eh, Reuniones face to face, ¿no? Digo, pueden ser presenciales o virtuales, pero lo que voy es que siempre hay que tener una reunión face to face, no guiarse por los chismes, ¿no? Sí es padre tener documentación de soporte sobre los proyectos, pero lo mejor para el tema de la accountability es que las charlas se tengan frente a frente. ¿Ah? Pues para poder leer gesticulaciones, para poder leer lenguaje verbal y no verbal y asegurarnos que la persona va a tener la justa responsabilidad sobre lo que nos está diciendo. Y la regla número 5 dice, deben tener definido su periodo de alimentación y su nivel de iniciativa, ¿sí? Es decir, todos los monos que nosotros tenemos en la organización debemos tener claramente cuál es el espacio que nuestro jefe, perdón, debe haber claramente el espacio que el jefe les va a destinar para ver qué y qué resultados esperamos de esas reuniones. Eso no es más que orden y disciplina al momento de. Entonces, estas 5 reglas que vemos aquí nos ayudan a poder fomentar en nosotros y en nuestros colaboradores estos 3 conceptos, la disciplina, la responsabilidad y el compromiso. ¿Por qué? Porque al momento en que yo le digo a la persona, no vamos a tratar temas en el pasillo, hay que agendar una reunión. Si quieres tratar temas en el pasillo, no le vamos a invertir más de 15 minutos, ¿sí? Si me vas a presentar un proyecto, me lo platicas y me presentas información, ¿sí? Y yo voy a tener una reunión, hoy se usa mucho en las organizaciones, las famosas reuniones one-to-one, que tienen los jefes con sus colaboradores, es por esto, porque con estas 5 reglas nosotros empezamos a entrar en la cultura de la responsabilidad, de hacernos responsables por lo que hacemos y decimos, del compromiso, ¿no? De respetar las fechas, respetar los tiempos, y de la disciplina, de hacer las cosas cuando las tenemos que hacer, así no tengamos ganas de hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo tenemos que hacer, simple y sencillamente. Entonces, estas 5 primeras reglas son las que nos van a ayudar a fomentar el accountability, visto desde estas 3 variables, repito, responsabilidad, disciplina y compromiso. Ahora sí vamos a entrar en detalle a lo que es el tema de la accountability. Dice, pues precisamente accountability igual a responsabilidad, disciplina y compromiso. Accountable, ser una persona con la cual se pueda contar. Y aquí viene la analogía que nosotros hicimos sobre la definición de accountability. Eh, Hay una pregunta que yo les tendría que hacer para empezar y es, ¿ustedes qué prefieren tener? ¿Colaboradores motivados o colaboradores disciplinados? ¿Quién nos puede levantar la manita o escribir ahí en el chat? ¿Qué prefieren? ¿Tener colaboradores disciplinados o tener colaboradores motivados?
Anímense. Ahí, Anímense, anímense para abrir charla. ahí está en el chat, Alejandra. Ahí tenemos disciplinados, motivados, ¿verdad? Vamos 50-50. ¿Alguien más para el desempate? ¿No? ¿Nadie? Ok. A ver, yo también soy, alguien por aquí puso disciplinados, 2-1. Ok, a ver, yo también soy de tener colaboradores disciplinados, pero porque hay una razón del por qué. Vamos a ver las dos fórmulas que están en la pantalla. Dice que desempeño es igual a la capacidad, es decir, a las habilidades que tiene una persona multiplicada por la motivación que tiene de hacer las cosas, es decir, la combinación del saber y el poder hacer multiplicado por la voluntad de querer hacer, ¿sí? Ese es el desempeño, una persona que tiene capacidades y además está motivada para ponerlos en práctica y con base en ello tener un desempeño. Y si nosotros extraemos la parte de la motivación, como mal ingeniero que soy, también le puse una fórmula, y la motivación para nosotros es el resultado de multiplicar un resultado por un reconocimiento, es decir, la motivación de dónde nace, de que yo, después de tener un buen resultado, pues busco un reconocimiento, busco obtener un reconocimiento, diagonal recompensa, sobre un resultado que es bueno o que es sobresaliente. Eso es lo que a mí me genera motivación, que me reconozcan los resultados que yo tengo dentro de la organización. Entonces, ¿por qué yo prefiero colaboradores disciplinados? Porque para mí la motivación, al ser el resultado de perdón, al ser la combinación de un resultado por un reconocimiento, en la motivación hay un factor externo, que es precisamente el reconocimiento. Yo me puedo autorreconocer, pero la verdad lo que me motiva es que alguien más me lo reconozca. Entonces, en la motivación existe un factor externo para que se dé, que es el reconocimiento. Por eso en las organizaciones, muchas de las organizaciones, perdón, malamente invierten en querer motivar a los empleados, ¿no? Quiero un curso de motivación. A mí hay muchos clientes que me dicen, oye, le estoy buscando un curso de motivación para mi empresa. Dije, ¿y un curso de motivación? ¿Cómo para qué? No es que la gente yo la veo caída, no la veo con ganas de hacer las cosas. A ver, espérame. ¿Y ya te pusiste a pensar si es un tema de motivación o es un tema de reconocimiento el que tienes en tu empresa? ¿Por qué lo digo? Porque todas las personas nos levantamos en la mañana motivados para ir a trabajar. No sé ustedes, pero yo no conozco a alguien que se levante en la mañana y diga, hoy voy a ir a mi trabajo a regarla. Hoy voy a ir a mi trabajo a tener un mal desempeño. Hoy voy a ir a mi trabajo con ganas de deshacer la compañía. Al contrario, yo creo que todos nos levantamos motivados a ir a trabajar. Cualquiera que sea nuestra motivación, nuestros hijos, el dinero, el estatus, el que sea. Pero naturalmente los seres humanos tenemos una automotivación. Es una de las 5 características de la inteligencia emocional, la automotivación. Pero hay empresas que se empeñan en matar la motivación de los empleados. Los empleados llegan motivados a las 9 de la mañana y para las 3 de la tarde ya se quieren largar y aventar el trabajo por la ventana, porque hay empresas que se encargan de matar esa motivación. ¿Y cómo es que matan las empresas la motivación? A través de la falta del reconocimiento. Cuando una persona que es motivada y da los resultados no es reconocida, va perdiendo motivación para hacer un trabajo. Entonces, ¿qué pasa con aquellas empresas donde el reconocimiento no es parte de su cultura organizacional? Nunca van a tener colaboradores motivados. Las empresas no se deberían preocupar en cursos de motivación, se deberían preocupar en implementar esquemas de reconocimiento y recompensa que permitan a sus colaboradores estar motivados, no en dar cursos de motivación. La solución, la creación de motivación son acciones internas de las compañías que tienen que ver con los esquemas de reconocimiento y recompensa ante los resultados logrados sobresalientes. Entonces, como la motivación depende de un factor externo, yo prefiero colaboradores disciplinados. ¿Por qué? Porque la disciplina para nosotros es hacer lo que te toca hacer, así no tengas ganas de hacerlo, perdón, hacer lo que te toca hacer cuando te toca hacerlo, así no tengas ganas de hacerlo. Eso es la disciplina. Tengo que hacer esto y lo voy a hacer porque tengo que hacerlo, así no tenga ganas de hacerlo. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque voy a afectar otro proceso, porque voy a afectar a un compañero si no lo hago. Así no tenga ganas de hacerlo, lo tengo que hacer. Eso es disciplina. Entonces, si nos vamos a la parte de abajo de este slide, ¿cómo es que nosotros traducimos el accountability? Bueno, para nosotros, accountability viene de una palabra raíz en inglés que es account. Y account, su traducción al español, account es todo aquello que se puede contar, todo aquello que se puede contabilizar. Entonces, para nosotros account quiere decir que se puede contar.
Y entonces decimos, ok, entonces para mí ser una persona accountable es una persona con la cual se pueda contar, ¿sí? Entonces, ser accountable implica dos cosas. Una persona con la cual se puede contar debe tener dos cosas. Disciplina, que ya platicábamos, que es hacer lo que tengo que hacer cuando tengo, porque tengo que hacerlo, así no tenga ganas de hacerlo. Y la confiabilidad. Y la confiabilidad no es otra cosa más que cumplir lo que se promete. Entonces, cuando una persona es disciplinada y cumple lo que promete, se convierte en una persona con la cual yo puedo contar. Y esos factores de disciplina más confiabilidad es lo que para nosotros define una persona como una persona accountable. Entonces, si hay una traducción al español, si hacemos la analogía, y una persona accountable es alguien que es disciplinado y confiable. ¿Mm? Entonces, partiendo de esta raíz, partiendo de esta fórmula de una persona disciplinada más ser confiable es ser una persona con la cual se pueda contar, vamos a hablar del concepto de la accountability. El concepto de la accountability lo puse de una manera muy gráfica y es, así como hay una parte de accountability donde es el deber ser, donde la persona es disciplinada, donde la persona es confiable, donde la persona se responsabiliza de sus resultados, etcétera, etcétera. Como todo en la vida, como todo en un balance de vida, también existe la zona roja, la zona que está por debajo de la línea, que se le llama zona de victimización. Entonces, cuando una persona no es accountable, regularmente se encuentra en el otro lado y está en la zona de victimización. Vamos a ver las definiciones de la zona de accountability y la zona de victimización. La zona de accountability son aquellas personas, ¿no? Que han tomado la elección personal de sobreponerse a las circunstancias y demostrar la apropiación necesaria para lograr los resultados deseados. En resumen, tienen la capacidad de ver los problemas, de adueñarse, bueno, perdón, no los problemas, de ver las situaciones, de adueñarse de las situaciones, de resolver las situaciones y de hacer lo que tengan que hacer para corregir esas situaciones o mejorar esas situaciones. Eso es estar en la zona de accountability. Vamos a ver ahorita en detalle cada una de ellas. Pero como les decía, así como hay personas accountable, también hay personas que se victimizan. Es decir, cuando yo le pido a alguien, vamos a suponer que una persona no cumplió los resultados. Tenemos las dos versiones. El accountable es el que dice, ok, sí tengo claro que no cumplí, sí me voy a adueñar de ese resultado, voy a planear cómo resolverlo y voy a hacer todo lo necesario para corregirlo. Pero también está la persona que te dice, ah, no, ese resultado regularmente le pasa al de ventas, ¿no? Oye, ¿no vendiste? Ah, no, pues es que no vendí porque el de producción no generó producto. ¿Qué quieren que venda si no hay inventario? Ah, no, pues no vendí porque el producto es bien caro, o sea, yo a ese precio no puedo vender. Y entonces le empieza a dar esquizofrenia, ¿no? Es que A, es que B, es que C, es que D, y nunca es su culpa, ¿sí? Siempre está instalado en el rol de víctima, la culpa es siempre de alguien más. Entonces, lo contrario a una persona accountable es una persona que se victimiza. Y son las personas y las organizaciones que operan bajo esta línea, ¿no? Bajo esta zona de la victimización, ya sea consciente o inconscientemente, las que evitan la cultura de la accountability. Si permanecen aquí, por debajo de la línea, empiezan a perder el ánimo y continuarán haciéndolo hasta que eventualmente se sientan impotentes para actuar. Es decir, va a llegar un momento en el que la víctima ya no va a poder sobresalir, ya no va a poder ser accountable y va a acabar pereciendo dentro de la organización. Entonces, esta gráfica es para que ustedes puedan ver que sí, nosotros buscamos que haya accountability, pero las personas que no son accountables regularmente se van al otro extremo y son las víctimas. Entonces, bajo este concepto, vamos a ver en el modelo, como ustedes saben, siempre en todas nuestras presentaciones ponemos un modelito. Y entonces, este es el modelo de la accountability, donde vamos a centrar el aspecto de la responsabilidad. ¿Sí? ¿Cuál es el modelo que usamos en las organizaciones para crear responsabilidad? El primer punto es establecer metas claras. Si no sabemos para dónde vamos, nadie se va a poder responsabilizar de los resultados. Es decir, siempre debemos tener claro para dónde vamos y qué resultado esperamos obtener. Si no, nadie se va a hacer responsable de esos resultados. Establecer las metas, ¿qué significa? Definir qué estamos esperando obtener, qué productos o servicios estamos proveyendo, cuál es mi contribución dentro del equipo de la organización, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que nosotros establecimos metas, ahora hay que identificar las métricas, es decir, ya sé para dónde quiero ir, ahora quiero medir, ahora quiero definir aquellos aspectos que me van a decir si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con esa meta, es decir, definir la forma en la que esa meta va a ser medida. Y eso nos va a ayudar
a poder identificar saber cómo vamos, ¿no? Si vamos por el camino correcto, tenemos que corregir, cómo medimos el logro de los objetivos, cómo damos feedback sobre esos resultados parciales dentro de la organización, etcétera, etcétera. Entonces, establecemos metas, establecemos métricas, después probemos retroalimentación, es decir, oye, ante el resultado logrado o no logrado, uno, corregimos, o dos, reconocemos. ¿Sí? Si el resultado no es, corregimos para que sea, y si el resultado es, entonces reconocemos. Y ahí empezamos a generar motivación. Proveer retroalimentación, ¿qué significa? Respondernos preguntas como cómo hacemos seguimiento a las tareas que estamos ejecutando, cómo alineamos las expectativas futuras, cómo aseguramos el cumplimiento futuro de las tareas. Y una vez que tenemos esta retroalimentación, entonces ahora hay que balancear los resultados y las consecuencias. ¿Qué va a pasar si cumplimos o no con los estándares que definimos? ¿Qué recompensas, qué premios, qué reconocimientos o qué castigos habrá en consecuencia de ello? Estos cuatro partes, esto que ven en este modelito, es la base de la accountability, ¿sí? La responsabilidad. Tener metas, es decir, saber qué quiero lograr, saber cómo voy a medir para saber si lo estoy logrando, la retroalimentación sobre los resultados obtenidos y las consecuencias sobre los resultados que estamos obteniendo. ¿Ah? Y todo este ciclo nos va a dar una responsabilidad. Cuando una persona tiene claras las metas, es decir, sí, cuando yo tengo clara una meta, me responsabilizo de ella. Si yo tengo claramente definido la forma en la que voy a medir el éxito de esa meta, me responsabilizo del proceso. Si yo proveo retroalimentación, me responsabilizo de las acciones que son resultados de esos resultados parciales. Y si yo tengo un correcto balance de consecuencias, tengo claro qué va a pasar si cumplo y tengo claro qué va a pasar si no cumplo y me tengo que hacer responsable de eso. Esto es muy visto, el ejemplo de esto es muy visto en los modelos de alto desempeño, ¿no? Cuando nosotros implementamos modelos de alto desempeño, yo les digo, la primera fase, que es planeación, es el establecimiento de metas claras y expectativas. Porque si no, vamos a llegar al final del año y cuando tú le digas al colaborador, oye, esta meta no la cumpliste, quedamos que ibas a vender 1,000,000,000 y vendiste 800,000, el colaborador te puede decir, bueno, esos 1,000,000,000 los pusiste tú, yo nunca estuve de acuerdo con eso, esa meta la pusiste tú. Entonces, si desde el principio no hacemos a los colaboradores y no nos hacemos nosotros mismos responsables de lo que queremos lograr, el accountability no va a existir. El accountability es responsabilizarse de los resultados que uno obtiene, sean buenos o sean malos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Siguiendo este ciclo de 4 pasos que tenemos ahí. Si hay preguntas o dudas, me interrumpen con todo gusto ahí en el chat y las resolvemos. ¿Sí? Ok, vamos a pasar entonces al último capítulo de esta parte. Y esta es una analogía, no sé, ¿quién de ustedes, ahí me ponen en el chat, ha leído el libro del Mago de Oz? ¿Quién nos puede decir ahí en el chat? Porque yo hablando del Mago de Oz, a lo mejor hay muy pocos contemporáneos míos que ni siquiera han leído el libro, porque ya es muy viejito. Ok, ¿alguien ha visto la película? Bueno, totalmente válido. Sí, la película sí cuenta. La película sí cuenta. Depende quién. Si vieron la versión viejita de los años, creo que 50, por ahí así, está padre. Si vieron una más moderna, no sé qué tanto. Pero por lo menos en la película, en la original, en la primera versión, se identifican claramente los 4 personajes que hay ahí. Sí, hay un león, hay un hombre de hojalata, hay un espantapájaros y hay una serie de personajes. Y estos personajes, cuando vuelvan a ver la película, después de esto que van a ver ahorita, no la van a ver de la misma manera. Cada uno de los personajes tiene un comportamiento. Por ejemplo, el león es una persona que esperaría que fuera muy valiente y es la persona más temerosa. El hombre de hojalata tiene ciertas conductas, el espantapájaros tiene otras conductas. Y entonces hay un autor que hizo una analogía de el accountability basado en el libro de Mago de Oz. A mí me encanta ese libro y me encanta esa analogía. Se los recomiendo. Bueno, está la cita en la presentación, porque esto que van a ver no es construcción, no es sensatec. Se llama The Oz Principle, ¿no? El principio del Mago de Oz. Eh, Está si ustedes entran a la página de esta de SoundView Executive Book Summary, se van a encontrar con este libro. Hace un summary son 8 páginas. Se lo recomiendo que lo lean. Y esta parte del principio de Oz habla de 4 aspectos de la accountability, de los 4 aspectos que nosotros debemos tener para poder crear un ambiente de accountability. Entonces, vamos a empezar
por la parte de verlo. Lo primero que necesitamos para nosotros ser responsables, disciplinados y comprometidos es que tengamos visión clara de lo que está pasando, que tengamos visión clara del resultado que se obtuvo, que tengamos visión clara de lo que tenemos que resolver. Entonces, acuérdense que la accountability es responsabilizarse por los resultados. ¿No? Entonces, vamos a hacer la analogía. Llegó un resultado y este resultado no fue bueno, ¿sí? Y entonces yo soy la víctima, ¿no? Y la víctima, la culpa es de alguien más, esto no es cosa mía, siempre alguien fue el que no hizo la chamba y no es culpa mía. Vaya por allá, tóquele la puerta a alguien más porque yo no soy responsable de eso. Entonces, ¿cómo logramos empezar, cómo logramos a crear, cómo comenzamos a ver la crear accountability? Primero es tener la capacidad de ver objetivamente lo que sucedió. Y para esto hay una ventana que los que son mucho del área de capital humano, principalmente la parte de atracción de talento, conocerán esta matriz que se llama la ventana de Johari. La ventana de Johari nos ayuda a entender, o más bien nos ayuda a ampliar la visión de lo que está sucediendo en nuestro entorno. La ventana de Johari tiene 4 componentes. Voy a empezar de lo más sencillo. La ventana de Johari nos dice que hay cosas, resultados, situaciones, conductas, etcétera, que son de área pública. ¿Sí? Vamos a centrarnos en los resultados. Hay resultados que son de área pública. ¿Sí? El resultado de ventas no se cumplió. ¿Sí? Teníamos que vender 1,000,000,000, vendimos 800, no cumplimos las ventas. Entonces, vamos a empezar por el factor de ver. Ok, hay cosas en ese no cumplimiento de las ventas que yo conozco y que los otros conocen. ¿Sí? Yo soy el director de ventas y los otros son el resto de los directores de la organización. Hay cosas que son muy obvias que pasaron para no cumplir ese objetivo de ventas. Le llamamos área pública. ¿Sí? Es lo que yo sé que pasó y lo que los otros también saben que pasó. ¿Sí? Es lo más fácil de retroalimentar porque tiene un alto nivel de conciencia. Lo sé yo y lo saben otras personas. Luego está el área ciega. Cosas que los otros saben que pudieron estar pasando, pero que yo desconozco que pasaron. Ojo, desconozco o me niego a ver. ¿No? Y esta ciega implica comunicación asertiva por parte de quien retroalimenta. Es decir, cuando yo estoy en una reunión de balance de resultados y no estoy cumpliendo con el resultado de la venta, yo a lo mejor digo, ah, bueno, ok, no lo cumplí porque hay cosas que yo conozco y tú sabes que pasaron. No sé, hubo la pandemia y se contrajo el mercado. Eso lo sé yo y lo sabes tú. Sí, pero hay cosas que yo sé que pasaron que tú no sabes o que tú no quieres ver. Por ejemplo, sí, muy cierto que había pandemia, pero pudimos crear una estrategia de venta de e-commerce, tenemos una plataforma de e-commerce, sabemos que tenemos una oportunidad de negocio y tú no la ejecutaste. Entonces, déjame retroalimentarte sobre esa situación que nos pudo haber llevado al resultado y que tú no viste. Eso está en el área ciega, cosas que otros conocen, pero que yo desconozco. Me voy a ir a la otra área, el área inconsciente, perdón, el área privada. El área privada es lo contrario, el área privada son cosas que yo sé que pasaron, pero que los otros no saben. Por ejemplo, que a lo mejor, por motivo de la pandemia, los precios tuvieron que bajarse drásticamente a grado tal que a nosotros ya no nos era rentable vender bajo ese precio. Eso solamente lo sé yo, que estoy metido en el argot comercial, pero a lo mejor el resto de mis pares no lo saben. ¿Sí? Y esta área privada implica una autoconciencia, una humildad y una apertura por parte del retroalimentado, es decir, por parte del director de ventas, ¿no? Para entender qué pudo haber hecho mejor para que el resultado se diera. Son cosas que solamente yo conozco, pero que el resto de la gente no conoce. Y luego viene el área más crítica, el área inconsciente, que son cosas que yo desconozco y que también otros desconocen. Es decir, oye, ¿qué pasó? No, pues no sé. ¿Y ustedes qué opinan? No, pues nosotros tampoco, ¿no? Entonces, esta es la más difícil de retroalimentar porque lo único que nos va a dar luz y nos va a dar guía sobre cómo mejorar el resultado van a ser los hechos y los datos. No es lo que yo creo, no es lo que tú crees, no es lo que yo veo, no es lo que tú ves, es lo que nos dice la información de la compañía, la data, la estadística, etcétera, etcétera. Entonces, esta ventana de Johari, traducida al tema de resultados, nos ayuda con el primer aspecto de la accountability, que es tener la capacidad de ver, ¿sí? De verlo, de entender que el problema existe, de que el problema está ahí y de que algo tenemos que hacer para que ese problema se resuelva. Entonces, asumiendo el valor de verlo. ¿Por qué le decimos valor? Porque hay que tener mucho valor para aceptar que no cumplimos con el resultado, ¿sí? Y entender en el justo contexto cuáles fueron las aristas que intervinieron para no cumplir con eso. Entonces, el primero es asumir el valor de ver. El segundo es encontrar el valor de adueñármelo. Ya vi dónde está el problema, ahora me tengo que apropiar de eso.
Y esa donde, donde entra el tema de la víctima, ¿sí? Entonces, yo sé que ya está el problema ahí, ahora voy a ver si yo soy el responsable de ese problema o es responsabilidad de alguien. Entonces, vamos a analizar primero qué pasa cuando yo empiezo a sentir que soy la víctima, ¿no? Donde ya vi el problema, pero el problema no es mío, el problema pues, es que producción no hizo, es que los precios están altos, es que la pandemia, es que Bernabé le pegó mochilando, le dio burundanga, y la responsabilidad no es mía. Entonces, ¿cómo le hago para evitar caer en el rol de víctima? Lo primero es identificar la situación en la cual me sienta victimizado, ¿sí? Me siento victimizado porque los resultados de venta no se lograron y todo el mundo me está señalando, ¿sí? Ya identifiqué cuál es la situación en la cual me estoy sintiendo en el rol de víctima y me estoy desanimando y estoy empezando a trabajar por debajo de la línea. Una vez que ya identifiqué esa situación, ahora tengo que autoconstruirme una historia donde me autoevalúo entre lo que hice y no hice para tratar de entender factores que describan por qué me siento víctima, ¿sí? A ver, ¿por qué me siento atacado cuando me dicen que no logré los resultados? A ver, me siento atacado porque los resultados que no di están atacando la economía de la compañía. Me siento afectado porque al no haber dado los resultados de venta no va a haber utilidades para los trabajadores. Eso es lo que a mí me afecta y eso es por lo cual me siento víctima, porque ahora me están echando la culpa de cosas que no van a pasar porque yo no logré la venta. ¿Ah? Entonces, encontrar cuáles son esos factores que me hacen sentir víctima y que me hacen sentir mal de ese resultado. Y con esa lista de cosas que me están haciendo sentir mal, hay que hacer una segunda lista de factores de los que yo debería tomar o de los que yo debería entender para no hacerme culpable de eso. Voy a poner un ejemplo. Se trata de autoconvencerme que yo no tengo la culpa. Se trata de autoconvencerme que no es que, perdón, se trata de autoconvencerme que no me están echando la culpa. Se trata de autoconvencerme que sí puedo ser responsable en algún momento de eso y que no soy el bote de basura de los demás. Tener clara una lista de cosas donde dices, ok, esto sí es responsabilidad mía, esto no fue responsabilidad mía, esto es una responsabilidad compartida y tener claramente lo que sí pudo haber sido mi culpa, lo que no fue mi culpa y lo que pudo haber sido una culpa compartida. Cuando hacemos nosotros este proceso de identificar la situación, establecer los factores que me hacen sentir víctima y luego tratar de establecer los factores para definir claramente cuál fue mi rol en cada uno de los aspectos, yo empiezo a adueñarme de la situación. Es decir, a lo mejor, no a lo mejor, yo me voy a adueñar de lo que es responsabilidad mía, pero no me puedo adueñar de lo que fue responsabilidad de alguien más, porque eso no lo puedo resolver y me voy a morir en el intento. Y si la responsabilidad fue compartida, yo me voy a adueñar de la parte que me toca. No es que trabaje en silos, no es que diga es que es mi parcela y los demás que se la salen como puedan, no. Es simplemente que si yo quiero resolver un problema que ya vi, tengo que adueñarme de la parte que está en mis manos resolver, porque si no me voy a frustrar. Entonces, el valor de adueñárselo es entender el problema, entender las circunstancias de ese problema que sí me competen directamente y entonces empezar a trabajar en consecuencia de eso. Una vez que yo vi el problema y ya me adueñé de las circunstancias que son propias para ese resultado que no se logró, ahora desarrollo la sabiduría para resolver, ¿sí? ¿Cómo resolvemos esta sabiduría para resolverlo? Es una metodología de 6 pasos, ¿no? Donde estos 6 pasos nos van a ayudar un poquito a definir qué más pude haber hecho o qué más puedo hacer a partir de ahora para que ese problema se resuelva, para que ese problema no vuelva a suceder. El primer paso es un tema de compromiso, ¿no? Meterse de lleno en soluciones, no enfocarnos en lo que no se puede hacer, lo que les decía, enfocarme en lo que es responsabilidad mía y está en mis manos resolver, y como resultado dejar de buscar o pensar en alternativas creativas. Cuando el problema ya existe, sí hay que pensar fuera de la caja, pero hay que volverse innovador y no solamente creativo. Es decir, llevar la creatividad a la práctica es innovación. Entonces, lo que esperamos es que uno se vuelva innovador y no solamente quedarse en la creatividad. Y eso genera compromiso. Tengo una idea y me tengo que comprometer con ejecutar esa idea. Ser persistente, ¿sí? Aquello que nos empeñamos a hacer nos resulta mucho más fácil hacerlo, ¿sí? Tener claro para dónde queremos ir, ser disciplinados y ser persistentes para para llegar a donde queremos llegar, para poder resolver ese problema. Pensar fuera de la caja, pensar de manera distinta,
crear nuevos contactos. Hay que tener claro que a veces la solución no necesariamente puede estar en nosotros o en nuestro círculo cercano. Siempre hay que tener clara la posibilidad de que puede haber alguien más con quien no interactuamos de manera cotidiana, que puede tener la solución al problema que estamos teniendo. Entonces, eso no simplemente es abrir la cabeza y pensar fuera de la caja, sino también abrir nuestra red de contactos y platicar con personas que tal vez nunca hemos platicado y que podrían darnos buenas ideas para resolver ese problema. Tomar siempre la iniciativa. Los problemas no se resuelven solos. Parte de la accountability, de la disciplina, es tener esta voluntad de salir a hacer las cosas y de ser nosotros los primeros ejecutores de las ideas. Y la otra es ser consciente, no poner atención a todo lo que se pueda relacionar con situaciones sociales, siempre desafiar los supuestos y las creencias y acceder a otro nivel de pensamiento. Esta parte de obtener la sabiduría para resolverlo tiene que ver con el compromiso y tiene que ver con la disciplina. Las otras dos tuvieron que ver con la responsabilidad. Verlo y adueñárselo tienen que ver con la responsabilidad, resolverlo tiene que ver con la disciplina y con el compromiso, y también la parte de hacerlo, ¿sí? Entonces, recapitulando los aspectos de la accountability, el ver un problema y adueñárselo tiene que ver con la responsabilidad, el generar una estrategia para resolverlo y ejecutar esa estrategia tiene que ver con la disciplina y con el compromiso, ¿vale? Y cuando hablamos de tener los medios para hacerlo, vamos a hablar de algo gráficamente que todo el mundo habla, pero que aquí vamos a desglosar en cuatro aspectos. La famosa gestión, ¿no? Es que tienes que gestionar tu tiempo, es que tienes que gestionar a las personas, es que tienes que gestionar las tareas, es que tienes que gestionar aquí. Sí, la palabra gestión está en boca de todos en un ambiente organizacional. Pero, ¿qué es la gestión? La gestión es lo que en realidad nos va a permitir a nosotros estar trabajando consistentemente en un ambiente de accountability, porque la gestión tiene cuatro aspectos. La automotivación, es decir, la voluntad que yo tengo de hacer las cosas. La diligencia, es decir, la capacidad que yo tengo para ordenar y organizar el trabajo de otros. La perseverancia, es decir, la voluntad que yo tengo para ser consistente con lo que quiero lograr y lograr estos resultados de corto plazo y ser perseverante hasta no alcanzar los resultados esperados y tener el valor de la verificación, ¿sí? De sentarme en algún momento a revisar si los resultados que estoy teniendo son buenos o son malos, fueron buenos, fueron malos, y si la estrategia que estoy implementando está siendo buena, está siendo correcta o incorrecta. Entonces, ¿qué es gestión? Es la combinación de estos cuatro factores: la automotivación, la diligencia, la perseverancia y la verificación. Entonces, cuando alguien mañana les hable de gestión, tengan en mente estos cuatro aspectos. Gestionar significa automotivación para hacer las cosas, diligencia para coordinar el trabajo de otros, perseverancia para perseguir los resultados y verificación para validar si las estrategias o las acciones que estamos tomando son las correctas. Eso es en lo que se traduce la gestión. Y la gestión es lo que nos da los medios para poder hacer. Entonces, recapitulando, con este modelo del Mago 2, ver un problema y adueñárselo tiene que ver con la parte del compromiso, y tener el proceso para resolverlo y hacerlo tiene que ver con la responsabilidad y tiene que ver con tiene que ver con la disciplina y tiene que ver con el compromiso. Y ahí están los tres aspectos que conforman el accountability: responsabilidad, disciplina y compromiso. ¿Vale? Y con esto llegaríamos al término de esta videoconferencia. No sé si haya preguntas, dudas, recomendaciones, algo que quisieran compartir de presentar. Tenemos tiempo para dudas. Muchas gracias. Ay, qué lindo corazón. Gracias, Carla. Cintia, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy padre la información. Siempre nos quedamos, yo sé que igual que yo, muchos participantes toman bastante nota y están muy atentos a la información que nos comparten. Y sí, abrimos un espacio, quien guste abrir su micrófono, escribirlo en el chat. Aquí Carla nos escribió excelente información. Muchas gracias, Carla. ¿Alguien más que desee participar, que le haya quedado alguna duda, pregunta o desee compartirnos algo que le haya sucedido o retroalimentar? Adelante. ¿Quién abrió su micrófono? Ok, fue Cintia. Hay que saber cómo tratar a los monos. Muy buena información, les agradezco.
Gracias, Cintia. Y si pueden, bajen el libro, está en PDF, está gratuito en internet. El libro se llama así, ¿Quién tiene el mono? De William Onken Jr. Déjenme ponérselos aquí en el chat. Y se puede, y ahí me imagino que alguien puede ser todos los monos, ¿verdad? También. Sí, 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 o sea, esto es para quienes vivimos eso como jefes y quienes lo hemos hecho como colaboradores, ¿no? Consciente o inconscientemente. Así es. Por lo pronto yo les voy a compartir el link de la encuesta de satisfacción para que nos apoyen a contestarla. No se vayan a ir sin contestarla. Es muy importante para Alejandro y para Kanako conocerlo. Aquí nos escribió Alejandro, el autor del libro. Ujú. Esto está en PDF si entran a internet, ahí en Google o googlean y pueden bajar el PDF, son como 8 o 12 páginas, es gratuito. Muchas gracias. Thank you. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algo que les gustaría compartir? Sofía, muchas gracias por la información. ¿Alguna recomendación antes de concluir, Alejandro? Pues en el tema de accountability es una parte que nace de la voluntad personal. Eh, Nosotros damos cursos de accountability en las organizaciones, pero el primer mensaje que les damos es que eso es una voluntad personal. Nadie te va a obligar a ser accountable. Yo te digo qué necesitas para ser accountable. Es decir, ser disciplinado, ser confiable, tener compromiso, responsabilidad, y con eso vas a poder ser una persona confiable. Pero más, es muy fácil ser accountable cuando los resultados son buenos, cuando los resultados nos acompañan. Es difícil cuando los resultados no nos acompañan, porque el ser humano por naturaleza tiende a la autodefensa. Entonces, cuando el resultado no nos acompaña, la primera es tratar de buscar culpables. Entonces, lo difícil de la accountability viene cuando los resultados no nos acompañan. Por eso es muy importante la parte del verlo y adueñárselo, ¿no? Que nosotros podamos estar abiertos a escuchar la retroalimentación de otros y entender qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, ¿no? Eso nos va a ayudar muchísimo a ser accountable. Si nosotros no tenemos claro el origen del problema, es decir, si no tenemos la capacidad de verlo y de adueñarlo, va a ser muy difícil desarrollar el accountability. El verdadero reto de la accountability es cuando los resultados no nos acompañan, porque a nadie le gusta salir, o sea, a nadie le gusta salir mal en la foto. Ese es el verdadero reto de la accountability, cuando el resultado no te acompaña. Cuando te acompaña, no tienes problema. Muy bien, muchas gracias. Si no hay alguna otra pregunta, vamos a dar por clausurado el tema del día de hoy. No nos vamos sin pedirles que nos acompañen en el próximo tema del día de octubre. Vamos a tener otro tema con Alejandro. Espero que nos puedan acompañar. Alejandro, agradecerte como siempre. Es un placer escucharte y ojalá y te recuperes pronto, que no pase mayores la afectación ahorita que tienes. Ahí te vi. La verdad que casi no tosiste. Yo vi que salió todo muy bien. Sí, Qué bueno que todo salió bien. sí, ya creo que ya vamos de salida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, a nombre de Canaco La Paz les agradecemos a todos que nos hayan acompañado, que tengan un excelente día y buenos días todavía aquí con nosotros, todavía buenos días y a otros buenas tardes. Hasta pronto. Que estés muy bien, hasta luego. Muchas gracias por Hasta luego, acompañarnos. hasta luego, bye. Hasta luego.